Bienvenido de nuevo. Hoy es 18 de abril de 2026 y nos acompaña Chas Freeman, el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Gracias por volver. Siempre es un placer verte, amigo mío. Me alegra verte, Glenn. Me alegra estar aquí. Tienes mucha experiencia diplomática y política en lo que parecen ser todos los principales puntos de conflicto del mundo. Estuviste con Kissinger en China como intérprete en los años 70, fuiste embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí y desempeñaste un papel clave en la configuración de la arquitectura de seguridad europea tras la Guerra Fría. Así que esperaba conocer tu perspectiva sobre la época en la que vivimos. Porque ahora mismo parece que apenas nos queda diplomacia. Estamos enfrentados con Rusia, con China, con Irán, y en todos los casos parece asumirse que debemos derrotar a nuestros adversarios. Nuestra clase política ya no habla de paz. Si se menciona la diplomacia, suele venir del ámbito militar, no de los diplomáticos. Parece que solo perseguimos la paz mediante la fuerza, que en realidad son palabras de combate. Así que, si tomamos distancia, ¿cómo evalúas el desmoronamiento de todas estas regiones al mismo tiempo? Creo que en Asia Occidental, que es el tema del día, por supuesto, el desmoronamiento lleva ocurriendo desde hace bastante tiempo. Pero ahora hay una gran confusión sobre la situación actual. Básicamente, quizá Estados Unidos ya no entienda la diplomacia. No hay pruebas de que lo hagamos. Desde luego, no enviamos diplomáticos experimentados para ocuparse de asuntos importantes. Enviamos a amigos del presidente o al yerno del presidente sin resultado alguno, al vicepresidente sin resultado alguno. Pero los iraníes claramente entienden la diplomacia. Acaban de darle a Donald Trump la oportunidad de declarar la victoria y marcharse al abrir el estrecho de Hormuz, bajo su control, por supuesto, pero abriéndolo de una manera que podría haber preparado el terreno para una reunión, quizá una conferencia, para debatir la gestión a largo plazo del estrecho de Hormuz. Y está claro que las participaciones iraníes allí deben tenerse en cuenta. No pueden ignorarse. Por mucho que prefiramos el régimen anterior establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ese régimen está siendo cada vez más ignorado, sin duda por Estados Unidos y ahora también por Irán. Así que, cuando la respuesta a la apertura del estrecho bajo estas condiciones controladas no fue una estrategia de salida, sino una intensificación del bloqueo estadounidense del estrecho, Irán retiró su apertura. Y ahora hemos vuelto a un cierre esencial. Hay varias cosas extrañas en todo esto. En primer lugar, si se piensa en el estrecho como una especie de puerta, Irán dejó la puerta entreabierta, asomándose por ella. Si veía venir a un amigo, abría la puerta a cambio de un pago. Si veía que se acercaba a alguien que no era un amigo, cerraba la puerta. Así que la respuesta de Donald Trump a esto fue esencialmente completamente irracional. Fue cerrar la puerta y echarle el cerrojo, añadirle un candado. Eso maximiza la presión sobre todas las economías del mundo. Básicamente, empujará a la economía global hacia una recesión. Garantiza precios más altos de la gasolina para los consumidores estadounidenses, que es la principal preocupación del presidente mientras se enfrenta a las elecciones de mitad de mandato. Y como es característico en él, ha abordado todo este asunto con fanfarronería pública y declaraciones que parecen totalmente desconectadas de la realidad. Por ejemplo, ahora afirma que Irán ha aceptado todo. Bueno, si Irán ha aceptado algo, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué no estamos hablando? Irán dice que no ha aceptado nada. Así que la credibilidad de Irán en este sentido es, lamento decirlo como estadounidense, mucho mayor que la de Estados Unidos. ¿Qué ocurrirá ahora? No lo sabemos.
pero una posible explicación para la continuación del bloqueo es que la administración Trump planeaba salir con algún tipo de golpe militar este fin de semana. Muchas personas han informado de que existían planes para hacerlo, e Irán frustró esos planes al ofrecer básicamente una apertura del estrecho. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Tarde o temprano tendrá que haber algún tipo de negociación. No será, bueno, supongo que debería decir que al menos un asunto parece haberse resuelto parcialmente, y es la disputa sobre si Líbano forma parte del alto el fuego ficticio que se anunció hace un tiempo. La respuesta es sí, lo es. Y Donald Trump ha prohibido ahora a Israel llevar a cabo más operaciones agresivas allí. Eso no está impidiendo, por cierto, que los israelíes violen el nuevo y llamado alto el fuego en el Líbano. Pero sí responde a la condición iraní de que haya un debate y un acuerdo para una paz en toda la región, no solo entre Estados Unidos e Irán o entre Israel e Irán. ¿Qué ocurrirá? No lo sé. Tengo la sensación de que ambas partes están ganando tiempo. Mi impresión es que Irán tiene más probabilidades de imponerse en ese pulso que Estados Unidos. Posee una gran cantidad de petróleo a flote más allá del estrecho de Hormuz que puede vender. No se quedará sin ingresos en un futuro próximo. Por cierto, el mercado del petróleo ha cambiado. India acaba de pagar el petróleo iraní en yuanes chinos. Así que estamos viendo el desmantelamiento del acuerdo del petrodólar como consecuencia de esto. Pero lo principal es que una parte considerable de la Marina de los Estados Unidos se encuentra ahora en el Mar Arábigo o en el Golfo de Omán, llevando a cabo un bloqueo. Estamos recibiendo informes de que las condiciones a bordo de los barcos se están deteriorando rápidamente, que las tripulaciones no tienen acceso a necesidades básicas, que la comida se está agotando, que los sistemas están fallando. Y esto no es una fórmula para mantener un bloqueo a largo plazo. Así que creo que en este momento parece que Irán está en una posición más favorable que Estados Unidos en esta guerra de desgaste. Lo dejaré aquí. En cuanto a los estados del Golfo, ¿qué probabilidad ves o cómo crees que será su estrategia probable de cara al futuro? ¿Tienen mucha confianza en el bloqueo o adoptarán un papel más activo? ¿Cómo ves la posibilidad de que Arabia Saudí, por ejemplo, se una a la lucha? Bueno, los saudíes han sido bastante claros en que no aprueban el bloqueo. Han pedido que se ponga fin a él. Están en contacto con Teherán. Los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí e Irán se han reunido al menos una vez recientemente. Arabia Saudí está de hecho en la mejor posición de cualquier país del Consejo de Cooperación del Golfo. Kuwait y Qatar están básicamente aislados en el Golfo Pérsico. Los Emiratos están atrapados entre los bloqueos estadounidense e iraní. Omán está básicamente exento de ambos, pero no es un actor importante. Arabia Saudí es ahora el principal conducto para las exportaciones e importaciones tanto de Kuwait como de Qatar, porque tiene acceso al Mar Rojo. Los iraníes, por supuesto, han declarado que, si es necesario, recurrirán a Ansar Allah, los hutíes, para volver a cerrar el Bab al-Mandab y bloquear el Mar Rojo. Así que los saudíes están bajo una presión considerable, al igual que sus vecinos. Pero, hasta ahora, Arabia Saudí sigue exportando unos 6 o 7 millones de barriles de petróleo al día a través del puerto de Yanbu. Irán había atacado una estación de bombeo en el oleoducto este-oeste de Arabia Saudí, pero parece que ya ha sido reparada. Yo interpreto eso como un disparo de advertencia de que si fuera necesario, Irán también podría ir las exportaciones saudíes. Mientras tanto, incluso si el estrecho estuviera realmente abierto y los barcos pudieran navegar sin dificultad, el mercado mundial del petróleo se enfrenta a un gran impacto, porque estos buques tardan de 3 semanas a 1 mes en llegar a sus destinos. En todo el mundo hay una búsqueda desesperada de fuentes de energía alternativas.
Esto está resultando muy beneficioso para Rusia, que una vez más está exenta de sanciones y por tanto puede aumentar sus exportaciones de petróleo. También podría ser una ventaja para el control estadounidense sobre Venezuela. Pero aún no hemos visto ningún aumento significativo en la producción y las exportaciones venezolanas. Así que Donald Trump, al optar por echar el candado a la puerta del Golfo Pérsico, está asumiendo un enorme riesgo, tanto a nivel interno, en términos políticos, como a nivel internacional. Y señalaría que, como dije, si realmente estuviera persiguiendo intereses puramente estadounidenses, si de verdad se tratara de América primero en Asia Occidental, habría aceptado la apertura del estrecho y la habría utilizado como excusa para iniciar algo parecido al ficticio proceso de paz que existía entre israelíes y palestinos solo en la mente de los occidentales. Es decir, no había negociaciones efectivas allí, pero el proceso de paz se convirtió en una excusa para no recurrir a la violencia. Y lo mismo podría ocurrir en el Golfo Pérsico con el estrecho de Hormuz. Cuando y si llega a celebrarse una reunión seria sobre ese asunto, creo que tendrá que establecerse algún tipo de régimen internacional acordado con Irán. Algo parecido al Tratado de los Dardanelos, supongo. Uno que reconozca un papel iraní en la gestión del estrecho, pero que también establezca normas de compromiso acordadas y un mecanismo regulador para evitar el tipo de abuso de poder iraní que hemos visto hasta ahora. En cualquier caso, la conclusión es que, de los muchos objetivos cambiantes que Estados Unidos e Israel han planteado, ninguno se ha alcanzado. Irán ha sido empujado hacia un programa de armas nucleares, en mi opinión, en lugar de haberlo abandonado. No ha habido un cambio de régimen, ha habido una consolidación del régimen. Sus misiles no se han agotado. Tiene un amplio suministro con el que reiniciar el bombardeo de Israel y sus vecinos, si se requiere hacerlo. El estrecho de Hormuz, que antes estaba abierto, ahora está cerrado y bajo control iraní. Israel no ha logrado asegurar el sur del Líbano, curiosamente con la oposición de Donald Trump como factor clave en ello. Y esa ha sido la última apuesta de Donald Trump. Ahora está atrapado entre sus donantes sionistas en Estados Unidos, que quieren que la guerra continúe y apoyan el deseo de Netanyahu de prolongarla, y sus chantajistas israelíes relacionados con los archivos de Epstein. ¿Cuánto tiempo podrá mantener su desafío a Netanyahu y al gobierno israelí? Ya lo veremos. Ese es otro factor en cuanto a los relojes que avanzan, y no precisamente en beneficio de Estados Unidos. ¿Qué pasa con la forma en que se lleva a cabo la diplomacia ahora? ¿Era así como se hacía antes? Porque estoy pensando que cuando anunciaron el alto el fuego, sé que no siempre se trata de publicar documentos, las condiciones de un alto el fuego y todo eso, pero primero nos dijeron que se basaría en el plan de 10 puntos de Irán. Luego no volvimos a oír nada sobre ese plan. Hubo disputas sobre si el Líbano estaba incluido en el alto el fuego, aunque el primer ministro pakistaní insistió en que sí lo estaba. Y aún después de eso, cabría suponer que habría cierta claridad sobre si el hecho de que Estados Unidos impusiera un bloqueo a Irán se consideraría una violación del alto el fuego, dado que es un acto de guerra. Pero incluso después de todo esto, vemos ahora que toda la negociación, Trump la lleva a las redes sociales y lanza sus mensajes. El bloqueo está levantado, no se volverá a imponer, y los iraníes entregarán todo su material nuclear. Y poco después, ya sabes, los iraníes, también comunicándose ahora en las redes sociales, dicen que, bueno, nada de eso es realmente cierto. Y ahora, como Estados Unidos no levantó su bloqueo, Irán vuelve a imponer el bloqueo del estrecho de Hormuz. Es simplemente muy confuso todo el asunto. Es como, no sería normal tener algún documento común, porque en este momento parece una pelea de adolescentes en Twitter. Realmente no tiene mucho sentido.
it doesn't make much sense. Um, this is yet another example of fantasy. Este es otro ejemplo más de una política exterior de fantasía, es decir, una política exterior basada en la manipulación mediática, en lugar de un esfuerzo serio por alcanzar un entendimiento con la otra parte. Hemos visto este patrón una y otra vez. Lo hemos visto en Ucrania, con las conversaciones en Moscú, en Gaza, con el falso alto el fuego allí, ahora en Líbano y con Irán. No, no es algo habitual. No es habitual declarar un acuerdo cuando no lo hay. No ha habido ningún encuentro de ideas en ninguno de estos casos. Y esto no hace más que subrayar la etapa de aficionados en la que ha entrado la diplomacia estadounidense. Nuestros enviados son totalmente inexpertos, no conocen las regiones con las que tratan, son novatos en su comprensión de la historia, la geografía y demás, y no están a la altura de las exigencias técnicas. And not up to the technical specifications. So what we saw in Islamabad in the meeting between J.D. Vance. Así que lo que vimos en Islamabad, en la reunión entre J.D. Vance y los señores Alibaf y Arakchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, no fue una negociación. Fue un acto performativo estadounidense destinado a dar a entender que existía una negociación que en realidad no existía. La delegación iraní llegó con unas 70 personas, con la plena autoridad, al parecer, del liderazgo en Teherán, incluido el IRGC, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, para llevar a cabo una negociación seria y alcanzar un acuerdo. Contaban con personal técnico preparado para debatir los temas en detalle. La parte estadounidense está principalmente por personas con conexiones políticas y muy pocos expertos, y su presencia se reducía esencialmente a presentar un ultimátum. It was essentially there to present an ultimatum, but it was an ultimatum that had no really. Pero fue un ultimátum que no tenía ningún poder real detrás. La delegación estadounidense tuvo que inclinarse ante las absurdas afirmaciones de Donald Trump, la única autoridad actualmente operativa en Estados Unidos en estos asuntos, de que, de algún modo, Estados Unidos había ganado la guerra, confundiendo la muerte y la destrucción del tipo hexentiano con la victoria en el sentido de Clausewitz o de Sun Tzu. Es decir, el propósito de la guerra es lograr ajustes en la fuente. Ese es un resultado político. Ese es un resultado político, no simplemente destrozar o infligirle sufrimiento. Así que Irán ha de adorar un enorme ejemplo de Gomir Castrar y Bleed, es seguir luchando. An enormous amount of punishment and continue to fight. Its whole strategy, as I've mentioned before, was Toda su estrategia, como he mencionado antes, era la misma que la estrategia del rope-a-dope de Muhammad Ali. Es decir, permitir que el enemigo te golpee con todas sus fuerzas para agotarlo y debilitarlo, y luego esperar el momento adecuado para lanzar tus propias contramedidas y el contraataque. Así que ahí es donde estamos. Irán no ha cambiado en ese sentido. No quiere más castigo, pero puede soportarlo. No está claro que Israel y Estados Unidos tengan la capacidad de hacer lo mismo. La capacidad de ambos para interceptar misiles se ha visto muy mermada. Irán ha logrado mantener a raya importantes buques de guerra estadounidenses, portaaviones, a una distancia de 500 o 600 millas, aproximadamente 1000 kilómetros, porque si se acercan más a Irán, quedan expuestos a un ataque y lo están evitando. They're avoiding it. As I indicated, the situation in the aboard ship. Como indiqué, la situación a bordo de los barcos que llevan a cabo el bloqueo parece estar deteriorándose con bastante rapidez. Irán, por su parte, está sacando de los túneles sus reservas de misiles que habían sido bloqueadas por los bombardeos estadounidenses e israelíes. Se está preparando para ponerlos en condiciones de ser lanzados. Así que creo que se trata de una guerra de desgaste, y estamos muy mal preparados para una guerra de ese tipo. No tenemos la base industrial necesaria para reponer de inmediato lo que hemos gastado. Irán puede tener una base industrial de ese tipo bajo tierra. Todo indica que así es. Así que nos encontramos ante una situación extraña en la que el ejército más poderoso del mundo y su cadete en Israel son incapaces de superar lo que, en esencia, es un ejército iraní aislado y no muy fuerte. Not very strong Iranian military. But you also have
Pero tú también tienes una base bastante sólida en China, y me preguntaba cómo interpretas la respuesta china allí, porque son bastante silenciosos y cautelosos, como siempre. Esto podría reflejar una naturaleza más pacífica, o quizás simplemente vean que el tiempo juega a su favor, es decir, que no quieren causar demasiada perturbación en el sistema internacional. Pero parece que muchas de las cosas que se están haciendo ahora tienen como objetivo a los chinos, es decir, una especie de bloqueo del petróleo iraní que va a China. O estas amenazas de sancionar a los bancos chinos por comerciar con Irán porque supuestamente los iraníes son terroristas. Incluso personas como Glenn Deason están advirtiendo a los chinos de que no van a recibir más petróleo iraní. Esto es, ya sabes, la Marina de Estados Unidos, deteniendo barcos chinos, buques civiles, para impedirles recoger petróleo. Es una clara escalada y tenía curiosidad. ¿Cómo ves la posición china? Quiero decir, ¿esto refleja debilidad? ¿Tendrán que ceder ante las exigencias de Estados Unidos o crees que se verán presionados a adoptar una postura más firme? Perdona, siempre es una pregunta muy amplia. Quite a few questions, yes. Bastantes preguntas, sí. Bueno, los chinos tienen muchos intereses en juego aquí. El principal al que te referías es que han surgido como los defensores de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y del sistema internacional, mientras que Estados Unidos es el que ha despojado a ese sistema. Los chinos tienen un gran interés en mantener el sistema que les llevó a la riqueza y al poder. Ese es el sistema que fue iniciado y patrocinado por Estados Unidos, la Pax Americana, pero ahora sin Estados Unidos. Los chinos quieren arraigar esto en un sistema global y multipolar. En fin, eso es una cosa. La segunda cuestión es, por supuesto, que los chinos tienen interés en mantener su acceso al Golfo Pérsico. En ese sentido, no son diferentes de ningún otro país del planeta. Básicamente, lo que Estados Unidos ha hecho es declarar una guerra económica a todos los países del mundo. Así que, ¿por qué no iban los chinos a sentarse y disfrutar viendo cómo Estados Unidos se aísla y se gana enemigos donde antes tenía amigos? Esa es, pues, la segunda cuestión. Hay mucho razonamiento estratégico de salón muy absurdo en Estados Unidos, que si la existencia de China está en juego, o que lo que estamos haciendo en Oriente Medio es un golpe fatal para China, o ya sabes, un revés estratégico. Pero eso no es cierto por varios motivos. En primer lugar, los chinos están en realidad bien posicionados gracias a su liderazgo en energías renovables, sus depósitos de carbón y su enorme reserva estratégica de petróleo, que les permite sobrellevar cualquier crisis bastante bien. Esto le está costando a China algunas relaciones en la región, porque el mundo, y el sudeste asiático en particular, se ha vuelto dependiente de las exportaciones chinas de diésel y combustible para aviones. Ahora esas exportaciones se han suspendido bajo el principio de que la caridad empieza por casa, supongo. Pero China se verá afectada, por supuesto, aunque puede gestionar el nivel de dolor que sufrirá. El segundo elemento aquí es que China está siendo empujada a acercarse más a Rusia. El gasoducto Poder de Siberia, del que se habló durante muchos años, pero que no se había llevado a cabo, ahora está avanzando realmente. Los chinos y los rusos están consultándose con frecuencia sobre cuestiones estratégicas y actuando de forma concertada en la ONU y en otros lugares. Así que hay otros factores en juego. La estrecha relación de China, no una alianza, sino una relación de Estado protegido con Pakistán se ha activado. Pakistán ha surgido como el mediador esencial, al menos transmitiendo mensajes entre Teherán y Washington y viceversa. Llamar a esto una negociación, creo, es exagerar las cosas. Es una cuestión de transmisión de mensajes, pero es muy importante.
Y como he mencionado antes, Pakistán también reunió a egipcios, turcos y saudíes en una reunión que le dio poder para ir a Pekín a obtener el respaldo chino para un esfuerzo de conciliación en el Golfo, pero también para planificar el desarrollo de un complejo militar industrial en la región que fuera independiente de la dependencia occidental, específicamente estadounidense. Así que bueno, hay muchas cosas en marcha. Ninguna de ellas perjudica realmente la influencia china. De hecho, al contrario, China está emergiendo a nivel global y en términos de imagen, como dije, como la defensora del orden internacional, mientras que Estados Unidos lo destruye. China es vista claramente por los países de la región como un interlocutor valioso. Diplomáticamente, tiene un gran interés en abrir el estrecho de Hormuz y desempeñará un papel en la organización de lo que finalmente se haga para regular ese estrecho. Y terminaré con una observación obvia. No habrá pasado desapercibido para la comprensión china que lo que Irán ha hecho en el estrecho de Hormuz, ellos podrían hacerlo en el estrecho de Taiwán. Así que ya sabes, esto tiene dos caras. Puede que tengan menos interés que cualquier otro país en privar a Irán de su soberanía en el estrecho debido a esa complicación. Tenemos a Donald Trump aparentemente yendo a Pekín. No está claro qué afirma que será un gran momento histórico, aunque al parecer para él cada momento es un gran momento histórico. Ya veremos qué ocurre. Mi impresión es que la relación entre Estados Unidos y China busca una estabilidad mínima y nada más. Es decir, cada parte quiere evitar causar problemas innecesarios a la otra o provocarla para que haga algo que podría resultar potencialmente desastroso. Y eso me lleva de nuevo a la cuestión del envío de mercancías chinas al Golfo y su paso por el estrecho de Hormuz. No me queda claro cuáles son las reglas de enfrentamiento de los bloqueadores estadounidenses, ni en lo que respecta al transporte marítimo de las superpotencias con armas nucleares. Espero que nunca tengamos que averiguar hasta dónde están dispuestos a llegar. Ahora lo último, la respuesta de China a los ataques contra la soberanía, la integridad territorial y la diplomacia de Irán parece estar provocando una reacción directa por parte de China. Se nos dice que China suministrará mayores capacidades de defensa aérea a Irán. Eso sería lógico. Es el derecho de China a hacer eso como país no beligerante y neutral, algo muy parecido al programa de préstamo y arriendo y otras medidas que Estados Unidos adoptó en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando declaramos la neutralidad, pero aún así tomamos partido en defensa del Reino Unido y de otros países europeos frente a los nazis. Así que creo que los chinos tienen un interés en la supervivencia de Irán. Aunque es un asunto complejo debido a las cuestiones legales relacionadas con el control de los estrechos. Y los chinos en general respetan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tienen un aspecto de comportamiento aberrante que consiste en aplicar líneas de base rectas donde el tratado no lo permite. Es una cuestión técnica sobre la que probablemente nadie que escuche esto quiera aprender, así que no la explicaré. De acuerdo. Pero un interés clave de China en Irán no es solo la geopolítica más amplia de Estados Unidos, el suministro de petróleo y todo eso. Un proyecto fundamental para Irán también ha sido el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ese vasto proyecto de infraestructuras valorado en billones de dólares que conecta el continente euroasiático. Uno de ellos, al menos. Tienen otros proyectos, por supuesto, pero Irán parece ser un nodo clave en este. También he notado que Estados Unidos e Israel han atacado muchos ferrocarriles y puertos. Parte de esto parece encajar o afectar a los corredores internacionales de transporte norte-sur de Rusia, Irán e India, pero otros también están vinculados a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
De nuevo, Irán es un nodo importante. ¿Crees que esto es deliberado para socavar este proyecto más amplio de integración de las potencias euroasiáticas o simplemente porque las infraestructuras se utilizan para mantener la economía en marcha y mover a los ejércitos? ¿Cómo lo ves? I think it's both issues, both a strike at the Creo que es ambas cosas. Un golpe a la iniciativa de la Franja y la Ruta y un intento de destruir los cimientos de la economía iraní. port in the Caspian. Noto que entre los ataques hubo uno contra un puerto en el Caspio, que es un elemento central de la iniciativa de la Franja y la Ruta Este-Oeste. It is interesting, the Chinese have Es interesante. Los chinos han respondido claramente al aumento del peligro para el tráfico marítimo, redoblando su atención en Asia Central. focus in Central Asia. No se está destacando solo el gasoducto Poder de Siberia, sino también otras rutas. Por cierto, hay un gasoducto que se extiende desde Turkmenistán, un importante productor de gas, hasta China. Ese gasoducto puede abastecerse con gas intercambiado de Irán, de modo que Irán ya tiene una salida hacia el norte para sus exportaciones energéticas. No está completamente encerrado en el Golfo Pérsico. in the Persian Gulf. So I think geopolitically, Así que creo que geopolíticamente la influencia de esta guerra es bastante evidente. En primer lugar, ahora todos los países están más interesados en electrificar sus economías y en alejarse de la dependencia del petróleo y el gas importados. Eso está ocurriendo incluso en Estados Unidos, a pesar de nuestro amor inquebrantable por el motor de combustión interna. Así que hemos creado un enorme mercado para la tecnología china, solar, eólica, nuclear, hidroeléctrica, y para los vehículos eléctricos, en los que China lidera el mundo. Y este es un gran efecto. Nadie volverá a confiar en la libertad de navegación después de ver a la marina más poderosa del mundo violar ese principio. Ya sabes, Irán tiene razón al señalar que Estados Unidos está llevando a cabo un bloqueo contra el estrecho de Hormuz. Esto es claramente una violación de un acuerdo de alto el fuego. Es, como dijiste, un acto de guerra y por tanto ilegal. and it is illegal, therefore. The United States finds itself in the odd position. Así que Estados Unidos se encuentra en la extraña posición de enfrentarse a una China que defiende lo que nosotros solíamos defender, es decir, el Estado de Derecho. Quizá no de manera muy convincente, porque China carece del Estado de Derecho internamente. Y eso plantea una verdadera cuestión. ¿Puede confiarse en que un país que no respeta el Estado de Derecho en su ámbito interno lo respete en el ámbito internacional? Está claro que existe una relación entre ambos dominios. Sabes, el hecho de que Estados Unidos esté violando el derecho internacional tiene algo que ver con el motivo por el cual las prácticas inconstitucionales e ilegales están creciendo en nuestro contexto interno. Así que todo esto resulta muy interesante. Y un último punto. Estamos viendo cómo de conferencia una forma en que las Naciones Unidas son claramente capaces de gestionar. Así que tenemos un grupo de, 40 países reunidos bajo los auspicios de Francia y el Reino Unido para debatir qué hacer con respecto al estrecho de Hormuz. No pueden proponer una solución militar porque, en primer lugar, no existe ninguna. En segundo lugar, ya no tienen la capacidad de proyectar poder de manera efectiva. Por lo tanto, tendrán que idear una estrategia diplomática si es que son capaces de hacerlo. Quiero decir, hasta ahora han sido incapaces de hacerlo. En otros asuntos también, la guerra de Ucrania, por ejemplo, la arquitectura de seguridad europea, Gaza, el genocidio israelí, la seguridad del Estado del Líbano. Y por supuesto también debería comentar las conversaciones entre los gobiernos libanés e israelí en Washington y lo que significan o no significan. Pero dejaré eso para más adelante, si te interesa. Sí, no, en realidad yo era el siguiente en la fila con mis preguntas. Pero sí, esto es lo que pensé cuando hablaste del Estado de Derecho a nivel nacional e internacional. A menudo, los valores no tienen por qué trasladarse necesariamente del ámbito nacional al internacional. El académico estadounidense John Hirsch escribió
creo que fue en 1950 o quizá en el 52, dijo que cuanto más democráticos son los países internamente, más suelen resistirse a la democracia a nivel internacional. Eso se debe a que se perciben a sí mismos como poseedores de mejores valores, por lo que quieren proteger esos valores de la regla de la mayoría. Cierto, suena extraño, pero tiene sentido en cierto nivel, supongo. Well, this is a Es una resonancia entre los dos ámbitos. Tienes toda la razón. Y Estados Unidos, por supuesto, ha sido ferozmente defensivo respecto a nuestra propia soberanía, incluso mientras pisoteamos la soberanía de otros. No pertenecemos a instituciones internacionales importantes como la Corte Penal Internacional y similares. Y somos infractores reincidentes de los principios que nosotros mismos proponemos para el orden internacional. ¿Por qué? Porque no queremos que los extranjeros nos digan lo que tenemos que hacer. Bueno, supongo que nosotros sí les decimos a los extranjeros lo que deben hacer. Los extranjeros cada vez más no prestan atención, y ese es enfáticamente el caso del señor Netanyahu y del gobierno israelí. Veremos qué ocurre allí. We shall see what happens there. I just had a talk with Acabo de hablar con el embajador Jack Matlock, y él señalaba que la razón por la que Estados Unidos se oponía tan ferozmente a los soviéticos no era porque fueran comunistas, podían elegir eso por sí mismos, sino porque intentaban imponerlo a los demás. Dijo que hoy somos nosotros los ideológicos, los que imponemos nuestra forma de gobierno a otros países y perseguimos esta idea de soberanía limitada. Así que resulta interesante que la ideología de una potencia hegemónica pueda venir acompañada de este tipo de principios que promueven, supongo, la desigualdad soberana entre los estados. De todos modos, quería abordar la cuestión del Líbano, porque mencionaste que Israel parecía tener un objetivo. Yo lo interpreto básicamente como la intención de establecer una ocupación masiva en el sur del Líbano, basándome en las aldeas que están destruyendo y en que, más o menos abiertamente, lo dicen. ¿Cómo ves que se desarrolla esta estrategia ahora que el alto el fuego en el Líbano está vinculado al alto el fuego con Irán? Well, obviously, the Israeli government is very frustrated. Bueno, obviamente el gobierno israelí está muy frustrado, especialmente por la intervención de Donald Trump y por la forma en que anunció esa intervención, de manera unilateral en las redes sociales, sin consultar a los israelíes. Hay que suponer que hubo alguna comunicación privada con Israel respaldando esto y amenazando con cortar el suministro de armas para la invasión, pero eso es una cuestión de conjetura. En fin, antes de pasar al Líbano, quiero hacer un comentario sobre la política exterior mesiánica. Creo que Chapman tiene razón, pero también es cierto que durante la Guerra Fría tuvimos un enfoque mesiánico, al menos en el plano retórico. Intentamos exportar tanto la democracia como el capitalismo a zonas del mundo que habían sido liberadas del colonialismo, y hubo una auténtica competencia entre nosotros y los soviéticos. Resultó que teníamos el mejor modelo. Francis Fukuyama exageró bastante cuando afirmó que la historia había terminado, pero hubo una ruptura, un punto de inflexión, cuando el sistema soviético se derrumbó por sus propios defectos. Yo sostendría que Estados Unidos ha sido, de forma constante, desde nuestro propio nacimiento mesiánico en su intento de exportar nuestros valores. Comenzamos con una revolución y continuamos durante los siglos siguientes, insistiendo en que los demás hicieran las cosas a nuestra manera, porque era superior. No entraré en la historia de la actividad misionera en lugares como China, pero esto forma parte muy claramente del carácter estadounidense. Creo que uno de los grandes momentos de nuestra historia diplomática fue el comunicado de Shanghái, emitido por Zhou Enlai y Richard Nixon el 28 de febrero de 1972. En él, declaramos que Estados Unidos y China tenían valores, sistemas socioeconómicos e ideologías fundamentalmente diferentes, pero que eso no debía impedir nuestra cooperación en asuntos de interés común. Ese es un enfoque diplomático adecuado, y solo desearía que se aplicara hoy en día.
En cuanto al Líbano, ante todo, se trata de una conversación entre un gobierno libanés esencialmente ilegítimo e Israel. Digo, esencialmente ilegítimo porque ese gobierno está estructurado según las líneas confesionales que los franceses impusieron al Líbano durante la era colonial. El presidente es siempre un cristiano maronita, el presidente del parlamento es siempre chií, y así sucesivamente. Pero la demografía en el Líbano ha cambiado de forma fundamental. Ahora los chiíes son mayoría y la principal fuerza en la política libanesa y en el parlamento es Hezbollah. No es solo un ejército, un movimiento, un partido político con una autoridad. Y no es fascista. No me gusta. Quiero decir, es un estado dentro de otro estado y desempeña muchas funciones para quienes están bajo su autoridad que el gobierno no puede realizar. Pero una de esas funciones es la defensa del Líbano como estado frente a la agresión israelí, algo que el ejército libanés es incapaz de hacer. Así que aquí tenemos conversaciones entre, Hezbollah, por supuesto, no forma parte de esas conversaciones. Las ha repudiado, afirmando que son ilegítimas y que no se sentirá obligado por ellas. Por supuesto, aprovechará cualquier cosa que surja de ellas, si puede. Pero en esencia tenemos un gobierno libanés que se siente amenazado por Hezbollah en el ámbito interno. Antes solía abordar esta cuestión alineándose con Irán como parte de una esfera de influencia irano-Hezbollah. Ahora intenta sustituir a Irán por Israel, básicamente para aliarse con Israel contra Hezbollah. Y los propósitos de Israel son muy claros. Quieren destruir a Hezbollah y desarmarla. Al hacerlo, eliminarían cualquier obstáculo a sus operaciones militares en el Líbano. También está muy claro que en el sur del Líbano han volado todos los puentes sobre el río Litani y otros ríos, separando el sur libanés del resto del país. Están aplicando el modelo de Gaza a esa región, es decir, destruyendo la infraestructura física, asesinando a cualquiera que puedan alcanzar y expulsando a la población. A diferencia de Gaza, la gente en el Líbano tiene a dónde ir. Ya sabes, hemos escuchado algunas declaraciones muy, debería decir, aterradoras y objetables de personas como Jared Kushner sobre por qué no simplemente arrasamos parte del desierto del Negev y trasladamos allí a todos los gazatíes. Pero el hecho es que los gazatíes se han quedado donde están. Los libaneses no. Se han marchado y ahora están regresando. Israel ha establecido en Gaza un paralelo con la llamada línea amarilla, una frontera invisible, y dispara a quienes la cruzan, declarándolos terroristas. Porque de otro modo, ¿por qué la cruzarían? Quiero decir, deben de tener algo siniestro en mente. Tal vez solo intenten volver a casa. En fin, lo que estamos viendo en el sur del Líbano es una repetición de Gaza. Y eso debería hacernos reflexionar, porque sugiere que Gaza no fue una anomalía. Es un patrón que Israel pretende imponer en otras zonas que decida anexionar. Y por supuesto, es un tipo de Estado único. No tiene fronteras ni límites acordados y se expande constantemente. No cumple con la definición normal de un Estado. Así que, Líbano es una gran advertencia en muchos sentidos, pero lo que va a ocurrir allí, mi suposición es que veremos una repetición de Gaza. Es decir, un alto el fuego falso hará que Israel insista en que todos los demás dejen de disparar mientras continúa atacándolos y persiguiendo sus objetivos estratégicos. Y esto probablemente llevará a algún tipo de enfrentamiento entre la administración Trump e Israel, o más probablemente, a la capitulación de Donald Trump ante sus mentores israelíes. Así que eso es lo que creo que va a pasar. Sin embargo, vuelvo al punto de que la proclamación de un alto el fuego y su aparente respaldo con algún tipo de amenaza a Israel representa una victoria para Irán, en el sentido de insistir en que haya una paz integral en toda la región, no solo un alto el fuego o una tregua entre él y los países que lo atacaron.
or a truce between it and the countries that attacked it. Yeah, I saw the message by Trump insisting that Sí, vi el mensaje de Trump insistiendo en que, bueno, les dijo que tendría que haber un alto el fuego en Líbano e Israel, algo por el estilo, como más vale que hagáis lo que os dije. No estoy seguro de si eso pretende sacudirse un poco la narrativa de que los israelíes lo controlan para afirmar cierta autonomía o poder, o si es una amenaza real. Quizás sea un poco de ambas cosas. threat, maybe it's a bit of both, but Well, it's an indication, Glenn, of his desperation to Es una muestra, Glenn, de su desesperación por salir del lío que ha creado en una guerra con Irán, donde básicamente se alistó para implementar los objetivos israelíes. Nunca ha habido objetivos estadounidenses claros en esta guerra. Ha sido un caos total, así que quiere salir. Y como señalé antes, su formación en el sector inmobiliario de Nueva York tenía dos elementos. Uno era que se cerraban acuerdos mediante la coerción y la intimidación. Amenazabas con arruinar o llevar a la bancarrota a tu posible socio en un trato, y así conseguías el acuerdo. Esa fue la lección de Roy Cohn a Donald Trump. Nunca aceptas la derrota, siempre contraatacas. No tienes ningún respeto por los hechos, te los inventas, porque el tribunal de la opinión pública es más importante en el contexto inmobiliario, quizá en Nueva York, que la realidad subyacente. perhaps in New York than the underlying reality. Unfortunately for Donald Trump, that is not true internationally. Desafortunadamente para Donald Trump, eso no funciona a nivel internacional. La realidad persiste aunque la describas mal o la ignores. El segundo elemento de su formación es que, cuando te metes en problemas, declaras la bancarrota y te marchas sin obligaciones. Y eso es lo que le gustaría hacer con el Golfo Pérsico. Por eso me sorprende tanto que no tuviera la inteligencia de aceptar la apertura iraní del estrecho como una victoria. Habría sido una excusa perfecta para decir, los intimidé, impuse mi voluntad sobre ellos, tuvieron que abrir el estrecho, esto es un gran logro, dadme el premio Nobel de la Paz, que algún noruego me invite a Oslo, y así sucesivamente. Así que no lo hizo, lo que sugiere que sus supervisores israelíes seguían dirigiendo la política. Así que probablemente volvamos a la guerra entonces. Ahora, ¿qué es un alto el fuego? Bueno, supongo que probablemente no llevará a un acuerdo de paz real, pero Y no es probable, pero ya sabes, una de las cosas más asombrosas de la montaña rusa en la que hemos estado durante esta guerra es la credulidad de tanta gente. Quiero decir, mira la capacidad de Trump para manipular el mercado, realmente extraordinaria. Y el pensamiento ilusorio de la gente creyendo que lo mejor está a punto de suceder porque Donald Trump lo proclamó, es realmente notable. Nunca he visto nada parecido, y soy un inversor menor. Habiendo salido de mi servicio en el gobierno sin un céntimo, he estado intentando rectificar esa situación con cierto éxito. Así que sigo el mercado, y está muy manipulado por este hombre carismático, ligeramente loco, quizá más que ligeramente loco, en la Casa Blanca. todavía no puedo creer que haya conseguido hacer bajar el precio del petróleo $15, solo afirmando que más o menos los iraníes habían capitulado en el estrecho de Hormuz. Es bastante extraordinario. Después de todos estos años, la gente sigue creyendo en sus palabras. Quiero decir, los iraníes incluso tuvieron que salir a decir que la realidad no se forma a partir de publicaciones en redes sociales, sino que está sobre el terreno. Ya sabes, lo que dice Trump no es real. Lo descartan un poco, y aún así el mercado sigue pareciendo, sí, demasiado optimista, sino ingenuo. En fin, ¿algún comentario final antes de terminar? No, creo que ya he dicho suficiente para cavar mi propia tumba. Os deseo lo mejor y os animo a seguir el tour de ofrecer acceso a personas que, yo excluido, saben de lo que hablan. Bueno, gracias de nuevo por dedicar parte de tu sábado. Así que salud.